Todo el mundo conoce a Verónica Castro como la reina de las telenovelas, la mujer de los ojos enormes, la sonrisa inmediata y esa capacidad casi milagrosa para llorar, frente a una cámara sin perder jamás el brillo. Fue Mariana en Los ricos también lloran, Rosa García en Rosa Salvaje, cantante, conductora y uno de los rostros mexicanos más reconocidos fuera de su país. Durante décadas pareció tener una respuesta para todo. Si la vida golpeaba, ella trabajaba. Si la prensa preguntaba demasiado, respondía con humor. Si un proyecto terminaba, ya estaba entrando al siguiente estudio. Pero con los años comenzó a mostrarse una imagen distinta. Una mujer que ya no deseaba fingir, que el cansancio, el dolor físico y las pérdidas podían resolverse únicamente con voluntad. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente admitió a los 73 años? No una boda secreta ni una revelación escandalosa, como algunos titulares podrían hacernos creer. Lo que reconoció públicamente fue mucho más sencillo y más humano, que en la vejez también necesita cuidado, protección y comprensión. Para entender el peso de esas palabras hay que regresar a una vida marcada por el trabajo, la maternidad, la exposición y un accidente cuyas consecuencias no desaparecieron cuando se apagaron las cámaras. Esta no es la historia de una estrella vencida, es la historia de una mujer que, después de pasar media vida interpretando la fortaleza, decidió hablar con honestidad sobre sus propios límites. Hubo una época en la que la televisión no competía con teléfonos, plataformas ni catálogos infinitos. Una telenovela podía reunir a toda una familia frente a la misma pantalla, y si Verónica Castro aparecía a cierta hora, millones de personas organizaban la noche alrededor de ella. El público no solo la encontraba hermosa, la sentía cercana. Verónica podía interpretar a una joven pobre sin reducirla a una caricatura, convertir una escena melodramática en algo íntimo y pasar del llanto a la picardía con una naturalidad que hacía olvidar el guión. Sus heroínas sufrían, pero rara vez parecían completamente indefensas. Había en ellas una mezcla de vulnerabilidad y orgullo que conectaba con mujeres acostumbradas a luchar sin recibir reconocimiento. Los ricos también lloran, estrenada en 1979, convirtió esa conexión en un fenómeno internacional. La historia de Mariana Villarreal viajó por América Latina y después alcanzó territorios donde una telenovela mexicana parecía una visita improbable. Décadas más tarde, Verónica seguía encontrándose con espectadores de otros idiomas que recordaban escenas, canciones y lágrimas como si hubieran ocurrido en su propia familia. Rosa Salvaje confirmó que no se trataba de un éxito aislado. Rosa García era ruidosa, impulsiva, desobediente y muy distinta de la heroína perfectamente educada. La gorra, la ropa amplia y la manera de enfrentarse al mundo terminaron formando una de las imágenes más populares de la televisión mexicana. La anécdota sobre el vestuario inspirado en prendas de su hijo Cristian ha sido recuperada incluso al hablar del documental que se prepara sobre su trayectoria. Pero reducir a Verónica a 2 telenovelas sería olvidar una parte esencial de su carrera. También cantó, grabó discos y condujo programas como Mala Noche, No y La Movida, donde demostró que su carisma no dependía de un personaje. Entrevistaba con curiosidad, improvisaba y se reía de sí misma. Algunas estrellas llegaban dispuestas a promocionar una película y terminaban contando algo que no habían planeado. Esa cercanía construyó una relación especial con el público, aunque también creó una expectativa difícil. Verónica debía estar siempre disponible, siempre luminosa y siempre preparada para convertir cualquier problema en espectáculo. Cuanto más crecía su fama, menos espacio quedaba para equivocarse en privado. La imagen de mujer autosuficiente no nació en un estudio, se formó mucho antes, en una familia que atravesó dificultades económicas después de la separación de sus padres. Verónica ha contado públicamente que vivió con su madre, Socorro, y sus hermanos en condiciones muy precarias. En una entrevista retomada por Telemundo en 2022, recordó que cuando hablaban de comida prácticamente no había mucho que contar. También describió la experiencia de vivir en un cuarto de servicio y de asumir responsabilidades que no correspondían a una niña. Mientras Socorro trabajaba para mantener a la familia, Verónica ayudaba a cuidar a sus hermanos. Ella misma ha resumido aquella etapa diciendo que debía hacer de mamá para ellos.
No hace falta convertir ese recuerdo en una explicación psicológica absoluta, pero sí permite entender por qué el trabajo, la independencia y el cuidado de la familia ocuparon después un lugar tan importante en su vida. En aquella casa, esperar una oportunidad no era suficiente, había que buscarla. Siendo adolescente, pidió apoyo para estudiar actuación y logró ingresar a la academia relacionada con el actor Andrés Soler. No apareció inmediatamente como protagonista. Antes hubo fotonovelas, pequeños papeles, trabajo como modelo, bailarina, edecán, y participaciones que hoy suelen resumirse en pocas líneas. Sin embargo, ese periodo fue decisivo. Aprendió a moverse frente a las cámaras cuando todavía nadie construía un programa alrededor de su nombre. Al mismo tiempo, hizo algo que con frecuencia se omite cuando se cuenta su historia. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. El repositorio de la UNAM conserva el registro de su tesis de 1979, titulada Organismos Internacionales de Televisión, y realizada con María Esther Valdés González. El dato no convierte su carrera artística en una estrategia calculada desde el principio, pero revela disciplina. Mientras trabajaba y se convertía en madre, también sostuvo una formación universitaria. En 2026, volvió a hablarse de los prejuicios que enfrentó al asistir embarazada a la universidad, una experiencia que muestra el tipo de juicios sociales que debía soportar una mujer joven y soltera en aquella época. Antes de que la televisión la presentara como una heroína, Verónica ya conocía el esfuerzo de avanzar sin garantías. Y esa experiencia, más que cualquier frase grandiosa, fue la raíz de su resistencia. En 1970 obtuvo el reconocimiento de El Rostro de El Heraldo de México. El premio amplió su visibilidad y confirmó que la industria empezaba a verla como algo más que una joven fotogénica. Aún así, la puerta decisiva se abrió casi una década después. Cuando llegó, Los ricos también lloran, Verónica ya había trabajado lo suficiente para comprender que una oportunidad importante podía desaparecer con la misma rapidez con la que aparecía. Mariana Villarreal era una muchacha marcada por la pobreza, las diferencias sociales y una cadena de pérdidas. El argumento pertenecía al melodrama clásico, pero Verónica le dio una energía reconocible. Mariana podía llorar y, al mismo tiempo, conservar dignidad y carácter. El éxito fue enorme. Su rostro comenzó a aparecer en revistas, entrevistas, giras y promociones internacionales. La canción, Aprendí a llorar, quedó vinculada con la telenovela, y la actriz pasó de ser una figura conocida en México a representar una de las exportaciones culturales más populares de la televisión en español. Después llegaron nuevas producciones en México, Argentina e Italia. Rosa Salvaje volvió a demostrar su capacidad para sostener una historia alrededor de un personaje que no pedía permiso para hablar, enamorarse o defenderse. También se consolidó como presentadora, una faceta en la que podía dejar de esconderse detrás de diálogos escritos y usar directamente su sentido del humor. El ascenso, visto desde afuera, parecía una sucesión perfecta. Sin embargo, cada éxito aumentaba las jornadas, los viajes y la atención de la prensa. Verónica ya no podía limitarse a hacer bien su trabajo. Debía representar permanentemente a la Vero, incluso cuando estaba cansada, preocupada por sus hijos o atravesando problemas que no deseaba explicar. La puerta del destino se había abierto. Lo que nadie podía calcular todavía era cuánto tiempo permanecería abierta ni qué precio exigiría para no cerrarse. La fama le dio independencia económica, reconocimiento y una conexión extraordinaria con el público, pero también convirtió el tiempo en un recurso escaso. Durante sus años de mayor actividad, Verónica debía grabar telenovelas, ensayar programas, realizar entrevistas, viajar, cantar y participar en eventos promocionales. El público veía el capítulo terminado, no veía las horas de preparación ni la presión de saber que una producción completa dependía de que ella llegara, memorizara y sonriera. La maternidad se desarrolló dentro de esa maquinaria. Como muchas mujeres que trabajan en espacios de alta exigencia, quedó atrapada en un juicio contradictorio. Si dedicaba demasiadas horas a su carrera, podían acusarla de descuidar a sus hijos. Si reducía el ritmo, se interpretaba como falta de ambición. No existe evidencia para afirmar exactamente cómo vivió cada ausencia o cada decisión. Sus entrevistas permiten ver que la familia fue una preocupación constante y que no contó con la estructura tradicional que la sociedad esperaba de una madre famosa.
La pérdida de privacidad fue otro costo. Sus relaciones, amistades y desacuerdos familiares fueron tratados como capítulos adicionales de una telenovela. A veces ella respondió, otras veces eligió el silencio. Y el silencio, en la prensa de espectáculos, rara vez es aceptado como un límite. Suele presentarse como una pista. Sin embargo, el precio más visible llegó de manera brutal en 2004. Durante la final de Big Brother ZIPIBE, Verónica apareció montada sobre un elefante como parte de una entrada televisiva. Según ha relatado en entrevistas posteriores, el ruido, las luces y el ambiente alteraron al animal. Ella intentó sujetarse mientras el movimiento sacudía violentamente su cuerpo. No fue una simple anécdota incómoda. Sufrió lesiones graves y, con los años, habló de operaciones y secuelas en la columna y las cervicales. La escena había sido planeada para durar unos minutos y sorprender al público. Sus consecuencias, en cambio, se extendieron durante décadas. Esa diferencia resume de forma casi cruel la lógica del espectáculo. Lo que en pantalla parece un instante extraordinario puede convertirse fuera de ella en dolor cotidiano. En enero de 2026, el programa Ventaneando informó que Verónica fue hospitalizada por recomendación médica para recibir terapias destinadas a controlar dolores intensos. La nota de TV Azteca señaló que se encontraba estable, que permanecería internada un par de días y que no estaba prevista una cirugía. Es importante conservar esos matices. Se trató de una hospitalización real, pero no de la emergencia extrema que algunos titulares posteriores insinuaron. El cuerpo estaba recordando un accidente ocurrido más de 20 años antes. A las secuelas físicas se añadieron las pérdidas. Durante la pandemia murió su madre, Socorro, la mujer que había sostenido a la familia cuando casi no había recursos. En la entrevista concedida al programa Hoy, en agosto de 2025, Verónica dijo que también había perdido amistades y seres queridos, y que desde la muerte de su madre comenzó a sentir que perdía un poco de estabilidad, sobre todo emocional. Conviene escuchar esa declaración sin exagerarla. No es un diagnóstico ni una confesión de abandono absoluto. Es el testimonio de una mujer que relaciona su duelo con un cambio en su equilibrio emocional. Después de tantos años resolviendo problemas mediante el trabajo, se encontró ante una ausencia que ningún contrato podía reparar. Por eso el costo de su éxito no debe describirse únicamente como soledad. Verónica tiene hijos, familia, amigos y una audiencia que continúa acompañándola. El precio fue más complejo, la dificultad de proteger una vida privada mientras se convertía en patrimonio emocional del público, la obligación de seguir funcionando cuando el cuerpo pedía pausa, y la sensación de que incluso el dolor debía ser explicado ante una cámara. La fama no le quitó todo, pero sí le exigió demasiado durante demasiado tiempo. La relación más constante de Verónica no fue con una pareja, sino con sus hijos. Cristian Castro nació de su relación con Manuel el Loco Valdés. Verónica era joven y construía su carrera en una época en la que la maternidad fuera del matrimonio todavía podía convertirse en una condena pública. Continuó estudiando, trabajando y criando a su hijo. Años después, Cristian desarrolló su propia carrera como cantante y se convirtió en una figura reconocida, con una personalidad que mantuvo a la prensa ocupada casi tanto como su música. La relación entre madre e hijo ha tenido etapas de cercanía y desacuerdo, muchas de ellas expuestas públicamente. Sería imprudente describir desde fuera toda su intimidad. Lo comprobable es que Verónica ha hablado de él con orgullo y preocupación, y que ambos han reconocido un vínculo fuerte, aunque no siempre sencillo. Cristian también se acercó con el tiempo a Manuel Valdés. Ese reencuentro no podía borrar los años anteriores, pero permitió que padre e hijo construyeran una relación antes de la muerte del comediante en 2020. Verónica no presentó ese acercamiento como una traición. Entendió públicamente que su hijo tenía derecho a conocer esa parte de su historia. Su segundo hijo, Michel Castro, hijo de Enrique Niembro, eligió una trayectoria más discreta y vinculada al cine y la producción. Ha aparecido en momentos relacionados con la salud y el legado de su madre, lejos del tipo de exposición constante que rodeó a Cristian. Verónica nunca se casó, y durante años esa decisión fue tratada como si necesitara una explicación. Se le atribuyeron romances, reconciliaciones y secretos. Algunos fueron reconocidos, otros quedaron en el terreno de la prensa. Lo que ella sí ha expresado es que su carrera tuvo costos personales y que la familia que imaginó no siempre coincidió con la que pudo construir.
Esa frase no debe convertirse en una supuesta confesión de infelicidad. Una vida sin matrimonio no es una vida incompleta, y su familia no puede medirse con el modelo tradicional de las telenovelas que protagonizó, pero resulta razonable reconocer que sostener una carrera internacional y criar hijos sin una pareja permanente implicó responsabilidades adicionales. El público le ofreció un afecto enorme, aunque el amor de los admiradores no reemplaza la intimidad cotidiana. Los aplausos acompañan a una artista, pero no toman decisiones familiares, no esperan en un hospital y no pueden resolver los conflictos que ocurren cuando se cierran las puertas de una casa. En 2019, la vida privada de Verónica volvió al centro del espectáculo cuando Yolanda Andrade afirmó que ambas habían mantenido una relación y celebrado una ceremonia simbólica años atrás. Verónica negó haberse casado con ella y en distintas declaraciones rechazó esa versión. Hasta hoy existen dos relatos enfrentados. Andrade ha sostenido públicamente su afirmación, Castro la ha desmentido. No hay una confirmación aceptada por ambas partes, por lo que cualquier guión responsable debe conservar esa diferencia. Decir que Verónica finalmente admitió aquella supuesta boda sería falso. La polémica, sin embargo, sí tuvo consecuencias públicas. En septiembre de 2019, Verónica anunció en Instagram que se alejaba de la actuación después de 53 años de carrera. Escribió que no podía con la agresión y el escarnio, que estaba agotada y que quería paz. Aunque muchos medios relacionaron el mensaje con la disputa de aquellos días, ella no explicó toda su decisión mediante una sola persona ni confirmó el rumor que circulaba. Con el tiempo quedó claro que su despedida no era una puerta cerrada para siempre. Regresó de forma intermitente, participó en La Casa de las Flores y protagonizó Cuando sea joven, estrenada en 2022. También explicó que aceptaría otro trabajo si el proyecto fuera interesante, breve y compatible con su estado de salud. Y aquí aparece la verdadera respuesta al título. En una entrevista transmitida por el programa Hoy, el 26 de agosto de 2025, Verónica habló de la tercera edad y pidió empatía hacia las personas mayores. Dijo: «Necesito que alguien me cuide, necesito que nos protejan». También explicó que ya no podía caminar con rapidez y que muchas actividades cotidianas se volvían más difíciles. La frase fue recogida posteriormente por medios como Infobae y Univisión. No surgió de una fuente anónima ni de una interpretación de la prensa, fueron palabras pronunciadas por ella en televisión. Pero tampoco deben sacarse de contexto. Verónica no dijo que estuviera abandonada, ni anunció una enfermedad terminal, ni afirmó que nadie de su familia la atendiera. Hablaba en plural sobre el envejecimiento, sobre la necesidad de protección y sobre la poca paciencia que la sociedad muestra ante quienes se mueven más lentamente. Lo que admitió fue que la autosuficiencia tiene límites, reconoció cambios físicos, habló del duelo y dejó de presentar la edad como un enemigo que debía ocultarse. Esa sinceridad confirma algo que muchos espectadores percibían en sus apariciones recientes. Detrás de la estrella seguía existiendo una persona vulnerable, no una figura indestructible. Esa lectura no necesita inventar secretos, es suficientemente poderosa por sí sola. Durante décadas, la prensa quiso obtener de Verónica una confesión romántica definitiva. Ella terminó ofreciendo otra clase de confesión, la de una mujer que acepta que el tiempo transforma el cuerpo y que pedir apoyo no cancela todo lo que ha sido capaz de hacer. La verdad, como suele ocurrir, era menos escandalosa que el rumor y mucho más cercana a la experiencia de cualquier familia. A los 73 años, Verónica aparece menos y selecciona con mayor cuidado sus compromisos. Sus canas se han convertido en parte visible de esa etapa. En la entrevista de 2025 explicó que comenzó a dejarlas crecer y que terminó sintiéndose cómoda con ellas, pese a los comentarios que recibió. Para una figura cuya apariencia fue examinada durante décadas, mostrarse sin intentar reproducir exactamente el rostro de su juventud tiene un significado especial. No es necesario convertirlo en un manifiesto político que ella no formuló. Basta observar que dejó de ocultar un cambio natural y habló de él sin vergüenza. Su salud continúa condicionada por las lesiones del accidente de 2004. Las noticias de enero de 2026 confirmaron que necesitó terapias hospitalarias para controlar el dolor, pero también indicaron que estaba estable y que no se contemplaba una operación. Esa precisión importa, especialmente cuando se habla de una persona viva. Informar no significa dramatizar. Verónica tampoco ha declarado un retiro absoluto. Ha dicho que podría actuar nuevamente si encuentra un proyecto que la entusiasme y que pueda realizar sin perjudicar su bienestar.
Ya no parece interesada en demostrar que puede soportar cualquier ritmo de trabajo. Después de casi 6 décadas de carrera, su presencia no depende de aceptar cada oferta. En julio de 2026, Patti Chapoy informó que se preparaba un documental sobre la vida y trayectoria de Verónica Castro para Vikis, dirigido por Santiago Fábregas y con supervisión de su hijo, Michel Castro. Diversos medios reprodujeron la noticia, aunque todavía no se había comunicado una fecha definitiva de estreno. Por eso lo correcto es hablar de un proyecto en preparación, no de una obra ya terminada. La idea de revisar su historia resulta significativa. Durante años, Verónica fue narrada por personajes, entrevistas y controversias. Un documental puede ordenar ese recorrido desde una perspectiva más amplia. La infancia difícil, la televisión internacional, la maternidad, el accidente, los cambios de la industria y el vínculo con varias generaciones de espectadores. Su legado ya es visible. Los ricos también lloran. Ayudó a demostrar hasta dónde podía viajar una telenovela mexicana. Rosa Salvaje dejó una protagonista reconocible, incluso para quienes no vieron su emisión original. Sus programas de entrevistas mostraron una forma de conducción espontánea, cercana y arriesgada. Y La Casa de las Flores la presentó ante un público que quizá conocía su nombre, pero no había vivido su época de mayor popularidad. Verónica no desapareció cuando redujo el ritmo, simplemente dejó de vivir de acuerdo con la velocidad que la televisión había impuesto durante tantos años. La historia de Verónica Castro no necesita una tragedia inventada. Ya contiene carencias, trabajo temprano, exposición pública, pérdidas familiares y un accidente que dejó secuelas físicas durante más de 20 años. Tampoco necesita que alguien asegure conocer su herida más profunda. Solo ella sabe qué relación, ausencia o decisión le dolió más. Lo que sí podemos observar es el contraste entre la imagen pública de una mujer siempre preparada para seguir adelante y sus palabras recientes sobre la necesidad de cuidado y protección. Aquella frase no borra su fortaleza, la coloca en una dimensión más honesta. Verónica fue una madre que sostuvo a sus hijos mientras construía una carrera, una actriz que llevó historias mexicanas a lugares inesperados y una conductora que aprendió a dominar la televisión en vivo. También es una mujer mayor que camina con más calma, vive con dolores y extraña a personas que ya no están. Tal vez eso era lo que muchos sospechábamos, no que escondiera un secreto escandaloso, sino que detrás de la sonrisa había cansancio, duelo y una necesidad de apoyo que durante años no formó parte del personaje público. Porque a veces la verdadera tragedia no es perder los aplausos, es sentir que uno debe parecer invencible para merecerlos. Y quizá la verdadera libertad comienza cuando ya no hace falta demostrarlo. ¿Qué Verónica Castro permanece en tu memoria? Mariana, Rosa Salvaje, la conductora irreverente o la mujer de cabello plateado que hoy habla sin disfrazar el paso del tiempo. Déjanos tu recuerdo en los comentarios y acompáñanos en la próxima historia.